Estudiantes, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases de las lesiones corporales traumáticas. Habíamos visto ya las lesiones por su clasificación de profundidad en superficiales y profundas, y ahora vamos a ver las lesiones cerradas y abiertas, cerradas y posteriormente abiertas, que se dan por la indemnidad o lesión que se encuentra en la piel. Quiero reiterarles que este tema es de mucha importancia para ustedes, porque las lesiones corporales epidemiológicamente tienen gran incidencia en la patología de las personas y siempre van a tener repercusiones médico-legales, sean en el ámbito criminal, en el ámbito accidental, etcétera. Siempre el médico va a tener que concurrir a los estrados judiciales cuando vea a un paciente que tenga lesiones corporales, o por lo menos va a tener que certificar, etcétera. Y de ahí que les reitero que cuando vean un paciente con lesiones corporales, el diagnóstico tiene que ser preciso. El reporte en el historial clínico, en un certificado o en un informe, tiene que ser preciso, y también, por supuesto, el tratamiento tiene que ser el adecuado. ¿Por qué? Porque se va a generar incapacidades que van a generar conflictos legales. Bien, decíamos que por el criterio, tomando el criterio de la lesión o indemnidad de la piel, se dividen en cerradas y abiertas. Vamos a ver las lesiones cerradas. Pero aquí vamos a recortar un poco la ecuación que hicimos a un principio, en el sentido de que las lesiones son producto de la fuerza aplicada sobre la superficie corporal y en relación a la resistencia que tenga el órgano determinado que se lesiona, ¿no? ¿Qué va a pasar en la práctica? La justicia le va a preguntar al médico si la lesión, una lesión determinada de un paciente, puede o no ser producida por el mecanismo que han referido. Dicho esto, vamos a ir a ver las lesiones cerradas. Para hacer más, acá tengo una nómina de lesiones cerradas, y la primera es una inflamación. Tenemos la sequimosis, el hematoma, la atrición. Estas lesiones pueden producirse en cualquier tejido o en cualquier órgano del cuerpo humano. Y tenemos otro tipo de lesiones que son específicas en determinados tejidos, ¿no? Por ejemplo, los esguinces que se dan en los ligamentos, las lesiones musculares solamente en los músculos, y las fracturas en los huesos. Es esencial que ustedes comprendan la lesión histopatológica que se produce para relacionarla clínicamente y emitir el pronóstico, ¿no? Es decir, cuando vean un lesionado, la autoridad judicial les va a preguntar cuál es la lesión, cuál es el diagnóstico, cuál es el mecanismo de producción, cuánto tiempo va a durar la curación, o sea, ese es el pronóstico, y si va a curar adecuadamente, si va a recuperar la función o no va a recuperar la función, además de preguntarles cuánto va a ser el costo del tratamiento, ¿ya? Y acá quiero reiterarles, es frecuente, ustedes que hacen sus prácticas hospitalarias, es frecuente que encuentren que en un expediente clínico, sea en la historia clínica o una evolución, se hable siempre de contusión. Es tan frecuente contusión en la pierna, contusión en la rodilla. ¿Qué es contusión? Es algo que está mal comprendido, mal expresado por muchos colegas médicos, y lamentablemente decirles que hasta algunos libros cometen ese error. Por ejemplo, acá les voy a representar esquemáticamente la lesión histopatológica para que ustedes comprendan. Aquí he puesto, estoy representando esquemáticamente, cada uno de estos círculos representa una célula de componente del tejido. Vean las células y al medio de las células el espacio o tejido intersticial, ¿no? Y acá le he puesto una raya horizontal porque quiere decir que este es un tejido normal, un tejido que no ha sufrido ningún trauma. Posteriormente, les pongo una representación igual, ¿no? Donde los círculos son las células y
En esta condición les he puesto que ha recibido un trauma pequeño, un trauma pequeño. Vean la diferencia del tejido. Acá las células están más unidas, en cambio aquí las células están separadas. ¿Qué quiere decir? Que ha aumentado el líquido intersticial y ha separado las células, ¿no? Entonces ustedes ya han estudiado esto, los componentes de la inflamación, ¿no? Uno de los componentes de la inflamación es el tumor, que significa aumento de volumen y que por eso se da esta separación celular. ¿Qué encontramos en las historias clínicas? Contusión, cuando esto en verdad se llama inflamación y tiene que tener todos sus componentes. Cuando el trauma ha sido mayor, aquí lo he representado por una flecha más larga, vamos a tener los mismos signos inflamatorios, pero además vamos a tener gotas de sangre en el intersticio. Estas gotas de sangre van a provenir de la rotura de los vasos capilares. O sea, la fuerza que inflamó el tejido no fue suficiente para romper capilares. Se necesita una fuerza mayor. Y esto es lo que se denomina equimosis. Aquí quiero recalcar, es tan frecuente que médicos llamen hematoma a esto. Y esto no es un hematoma, es una equimosis, y en el ámbito judicial se manejan muy bien estos criterios. Entonces, las recomendaciones a no equivocarse. Una cosa es equimosis y otra cosa es hematoma. Acá he representado una fuerza mayor, y otra vez los círculos son las células que se han desplazado, y acá, ¿qué tenemos? Tenemos sangre que puede estar en forma líquida, en forma de coágulo, no importa. Entonces, esto es lo que ocurre cuando se forma un hematoma. Y vean que el hematoma no es igual que una equimosis. Y por último, en estas lesiones cerradas que son generales, que pueden darse en cualquier parte, tenemos una fuerza mayor. Aquí vean una fuerza mayor. He dibujado algo que podría ser un muslo, una rodilla, y vean que incide la fuerza en el tejido blando. ¿Y qué va a producir? Va a producir muerte celular, muerte del tejido, necrosis, y esto recibe el nombre de atrición, o también aplastamiento. O sea, no se necesita, no es necesario que el aplastamiento sea por tiempo suficiente. Bastante que venga un golpe con la fuerza suficiente y va a producir necrosis o muerte celular. Ahora, el término contusión, ¿qué significa? Golpe. Contusión es un mecanismo de producción de la lesión, no es la lesión. Entonces, una inflamación se produce por contusión, una equimosis se produce por contusión, un hematoma se produce por contusión, una atrición se produce por contusión. Si yo diagnostico contusión, ¿cuál de estos será? ¿Y el tratamiento será lo mismo para cada uno de estos cuadros patológicos? No. Entonces, la contusión es el mecanismo. ¿Qué diremos acá? Acá diremos inflamación por contusión, equimosis por contusión, hematoma por contusión o atrición por contusión. ¿No? ¿Por qué les digo? Porque el tratamiento tiene que ser el adecuado, ya que el derecho dice el delito se comete por acción y por omisión. Si el médico, en el diagnóstico, en la atención del paciente, en el diagnóstico y en el tratamiento, ha omitido este diagnóstico y su tratamiento respectivo, que es tan evidente, está omitiendo y causándole daño a la persona. Una persona puede quedar con una incapacidad permanente que, si bien no le ha hecho el médico, pero ha omitido darle el tratamiento adecuado. Entonces va a tener problemas con la ley y con el paciente. Bien, les recalco, estas lesiones pueden darse en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en los miembros, en el encéfalo, en el hígado y en todas partes, ¿no? Por eso son lesiones generales.
Ahora vamos a pasar a lesiones específicas, las que se dan específica en un tejido, y tenemos los esguinces, las lesiones musculares y las fracturas. Los esguinces no se van a dar en el hígado ni en el encéfalo, se dan exclusivamente en los ligamentos, ¿no? Entonces, algunos de ustedes ya han llevado la materia de traumatología y han aprendido ahí que los esguinces son de primer grado, segundo grado y tercer grado. Pero acá ya, ¿qué parte son? Es necesario que ustedes comprendan la lesión histopatológica para hacer este diagnóstico y para hacer el tratamiento. ¿Será que el tratamiento es el mismo en un esguince de primer grado, de segundo y de tercer grado? Y la respuesta es no. Y si equivocamos y a un esguince de segundo grado tratamos como de primero, va a quedar una lesión permanente que el paciente va a reclamar y tiene todo el derecho de acudir a la justicia. Entonces, para esto vamos a ver. Un ligamento es una estructura formada por fascículos, y dentro de los fascículos las fibras ligamentarias. ¿Cómo entendemos una lesión de primer grado? Una lesión de primer grado se da por una rotura de algunas fibras dentro del fascículo, ¿no? Y tiene una clínica determinada. En cambio, un esguince de segundo grado va a significar la rotura de un fascículo entero y tiene otra clínica determinada. Esto ya es traumatología y yo espero que aprendan en esa materia que están llevando actualmente, ¿no? Y por último, el tercer grado es la rotura completa del ligamento, que también va a tener un tratamiento totalmente diferente. Acá tiene que haber una intervención quirúrgica, acá una inmovilización total y aquí una inmovilización parcial con los conceptos que ustedes ya tienen, ¿no? No se hace el tratamiento adecuado y vamos a tener lesiones permanentes que van a demandar los pacientes. Los esguinces son patología de los ligamentos. Bien, acá he tratado de dibujar algo de representar lo que sería un músculo deltoides, ¿no? Vean, el músculo está formado por fibras, y las lesiones musculares también las dividimos en 3 grados, primer grado, segundo grado y tercer grado. Una rotura de pocas fibras musculares nos va a dar una distensión muscular. Una rotura de mayor cantidad de fibras nos va a dar un desgarro, y una rotura de todo el espesor del músculo nos va a dar una rotura muscular. De la misma manera, tienen que tener tratamientos diferentes para evitar complicaciones y pérdida de capacidad funcional. Y por último vamos a ir a ver lo que son las fracturas. Acá he tratado de presentar una tibia. Esquemáticamente no me he preocupado mucho de la calidad del dibujo. En esto de las fracturas es muy importante el rasgo de fractura, ¿sí? Acá verán, este es un rasgo transversal, un rasgo oblicuo corto, un rasgo oblicuo largo, un helicoidal o espiroidal y una conminuta o multifragmental. En algún momento la autoridad judicial les dirá, por ejemplo, cómo ha sido el mecanismo de producción de esta fractura, de cada una de estas fracturas, ¿no? Porque en el conflicto jurídico que se presenta entre las personas que han tenido un conflicto, una reyerta, etc., generalmente uno o a veces los dos le mienten al juzgador, y que es la ciencia médica la que tiene que decirle la verdad de lo que ha ocurrido en base a esta característica.
Esto yo les voy a dar ahora como tarea, les voy a dar un problema a resolver, donde ustedes van a investigar el mecanismo de producción de cada uno de estos rasgos fracturarios y me lo van a resolver en un problema que les voy a dar. Bien, vamos a continuar con las lesiones abiertas.